que la economía cada vez más la está dejando por detrás. Y esto no solo es una regla que se está viendo en el resto del mundo, también estamos viendo en nuestra región, que recordemos fue una de las más golpeadas a nivel mundial por la crisis. Nuestros vecinos, tanto Chile como Brasil, también recuperaron, quizás un poquito más tarde, pero el nivel de actividad que tenían en 2019. Sin embargo, cuando nos metemos a analizar un poco lo que pasa en Argentina, encontramos que esto todavía no ha ocurrido. Pese a que hubo un rebote considerable quizás de la economía argentina este año, no se espera sino hasta 2022 que retornemos a los niveles de actividad de la prepandemia. Y esto se debe a varios factores que ya fuimos analizando a lo largo del año previo y este año con nuestro equipo de investigación, que fueron distintos errores en la política económica y sanitaria del gobierno nacional que llevaron a que el año pasado nos llevemos un golpe muy grande. Recordemos que caímos un 10% de nuestro producto, una de las crisis más grandes del mundo en comparación al resto de los países en el año pasado, y una de las 5 crisis más grandes de nuestra historia. Obviamente que eso lleva a que estemos corriendo por detrás al resto, y además, con un ritmo un poquito más lento, implica que vamos a tardar un poco más en volver a la situación previa. Sin embargo, lo que observamos en el gráfico es que, a pesar de distintas rapidez, fortalezas de las recuperaciones, no se espera un nuevo retroceso futuro. De hecho, parecería que la senda de crecimiento va a seguir de vuelta. Quizás Argentina un poco más lento que la región y el mundo, pero no se espera un retroceso con la situación sanitaria. Entonces van a empezar otros factores internacionales que son interesantes de ver. Y nosotros hoy trajimos uno en particular, que es ver qué está pasando con la inflación y el mercado laboral en los Estados Unidos. Para eso vamos a ver un poco qué pasó con el IPC y la tasa de desempleo en los últimos 3 años. Y nos parece interesante recordar lo siguiente, que muchos se lo llegan a olvidar. La Reserva Federal tiene un mandato dual. No solo le interesa la estabilidad de precios, que ellos le entienden como una tasa de inflación del 2% anual en el largo plazo, sino que también tiene como objetivo alcanzar el máximo nivel de empleo que sea compatible con esa dinámica de los precios. Eso es más o menos lo que venimos viendo antes de la pandemia. El desempleo 3,5%, abajo del 4%, una tasa muy baja, la inflación en torno al 2%, a veces por arriba, a veces por abajo, algo que no hace necesariamente ruido porque de vuelta se venía cumpliendo ese objetivo de que en el largo plazo las expectativas lo ubiquen en el 2% anual. Sin embargo, todos sabemos de que el impacto de la pandemia fue muy fuerte. El desempleo subió al 15% en los primeros meses de la pandemia, y obviamente esto llevó a que la Fed decida acompañar a los fuertes estímulos fiscales que decidió el gobierno norteamericano con política monetaria expansiva. ¿Cómo lo hicieron? Bajando al nivel mínimo las tasas de interés y además reiniciando el proceso conocido como quantitative easing. Para quienes no conocen a qué me refiero con este proceso, es la forma que tiene la Fed de insertar liquidez, dólares, en el mercado, de forma tal de que llegue más rápido, que se traslade mucho más rápido en la economía que lo que son las bajas de las tasas de interés, a través de la compra de distintos activos financieros como son bonos a largo plazo. Esto también lo sabemos, pero nos parece importante repasarlo. La economía se reactivó a una velocidad impensada, se reincorporó a gran parte del personal que se había cesado y aún así no se veían muchas presiones inflacionarias a comienzo de 2021. Sin embargo, y como también lo sabemos ahora con el diario del lunes, esto no se sostuvo. Por más de que el mercado laboral sí se solidificó mucho y de hecho prácticamente que volvió a los niveles de desempleo de la prepandemia, la realidad es que la inflación se disparó. Y si bien inicialmente la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, consideraba este proceso como temporal y explicado en este sentido por la disrupción de distintas cadenas de valor y la imposibilidad que tuvo en su momento la oferta de reaccionar a la misma rapidez que lo hizo la demanda, lo podemos ver por ejemplo en lo que pasó con los vehículos automotores, que vemos ahí que subieron 11 y 31% interanual, tasas excesivamente altas para Estados Unidos, el combustible casi al 60% año a año. La realidad es que con el paso de los meses, la inflación se siguió acelerando, se empezó a ver que no era temporal, sino que ya se están viendo algunos atisbos de que estaba siendo sostenida esa suba, y esto llevó a que en noviembre la inflación llegó a un 6,8% interanual, la cifra más alta en 39 años, lo que obviamente llevó a que la Fed haga un viraje en su política monetaria y active el tapering. Para quienes lo conocen también vamos a repasarlo. El tapering es el proceso mediante el cual, lo que les comenté recién, el quantitative easing,
va reduciéndose gradualmente poco a poco, de forma tal de que la inyección de dólares que hace al mercado y a la economía la Reserva Federal de Estados Unidos es cada vez menor. Entonces cada vez busca estimular menos a la economía y de esa forma viendo si se empiezan a aplacar un poco las expectativas inflacionarias. Y esto nos lleva a pensar un poco en las tasas de interés, porque hasta ahora venimos hablando mucho de los estímulos monetarios, pero no de qué pasó con la tasa de interés. Esto es porque desde que la bajó al mínimo nivel la Fed, no la mantuvo en ese nivel y no la subió. Hace 3 meses estaba prácticamente 50-50 la expectativa del mercado. La mitad pensaba que iban a mantener las tasas en 2022, la otra mitad esperaba que haya subas. Sin embargo, con lo que les comenté recién, inflación creciente, mercado laboral mucho más sólido, las circunstancias cambiaron. Es prácticamente un hecho de que la Fed va a subir las tasas el año que viene. No solamente eso, sino de que se prevé que pueda llegar a haber hasta 3 subas de las tasas el año que viene. Algunas señales dan a entender esto. Por ejemplo, la semana pasada la Fed anunció que el tapering, que inicialmente iba a finalizar en junio, ahora lo va a hacer en marzo. Y el mercado espera de que en la primera reunión inmediata, luego del fin del tapering en marzo, que va a ser a comienzos de abril, ya la Fed anunciaría su primer sube de tasas. Bueno, ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué nos interesa a nosotros tanto desde Argentina qué pasa con la tasa de interés de Estados Unidos? Y bueno, tanto nosotros como otros analistas, tanto de The Economist como Bloomberg Economics, consideramos de que Argentina es el país más vulnerable en todo el mundo a la suba de tasas de Estados Unidos. ¿Por qué se explica esto? Por distintas causas que no les van a resultar ninguna novedad. Las reservas internacionales son prácticamente nulas, más que todo cuando uno considera y netea lo que no es del Banco Central, y mucho peor aún si considera lo que tiene el líquido central para poder manejar y tener cierto margen de acción. Tenemos un contexto de inflación elevada y que se espera en suba, en conjunción con tasas de interés en pesos muy bajas. Lucas lo va a comentar en breve a qué me refiero con esto y cuáles son los problemas que genera. Todo esto sumado a un contexto donde la deuda pública sigue siendo un inconveniente. La reestructuración de la deuda del gobierno no fue buena en 2020, en un contexto en el cual tampoco pudimos acordar todavía con el FMI. Todo este contexto no debería sorprendernos. Ya lo vivimos y no tenemos que retroceder a 50, 20, 10 años hacia atrás. Ya vimos en 2018 el impacto que tuvo la reversión de la política monetaria de Estados Unidos, el comienzo de la suba de las tasas de interés y la reversión del flujo de capitales, que nos dejó muy expuestos y nos permite adelantar de que si bien lamentablemente la pandemia va a continuar, esperemos y deseamos que cada vez con menor intensidad, y que si bien también va a haber otros eventos destacados en 2022 que seguramente se lo tienen guardado bajo la manga, la realidad es que este va a ser uno de los eventos más interesantes para seguir de cerca porque nos va a afectar de forma directa. Habiendo contado un poco de forma breve cómo vemos el contexto internacional, le paso la palabra a Lucas, que es el director del Instituto de la Bolsa de Comercio, y les va a contar un poco cómo son las perspectivas macro, ya dejando de lado el contexto internacional y metiéndonos más un poco en qué está ocurriendo en nuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabio. Me sumo a las palabras de bienvenida de quienes me precedieron. Un gusto poder hacer este evento en conjunto con IDESA, con quienes tenemos ya una trayectoria de colaboración. Así que bueno, placer. Yo lo que voy a hacer es centrarme más en Argentina y en las perspectivas macro para el año que se nos avecina. Tomo un poco la discusión de la semana pasada respecto al presupuesto 2022. Ya sabemos cómo terminó, no logró la media sanción, pero un poco rescatando las inconsistencias prácticamente crónicas que presentan los presupuestos que se fueron presentando en los últimos años, que básicamente no ayudan a entender por dónde va a venir la mano con la política fiscal año a año. Entonces, como pueden ver en este gráfico, tienen el caso de la proyección de inflación en el presupuesto 2021 era de 29%, cuando en el momento que se presenta ese presupuesto, la proyección era de mucho más, del 50%. ¿Sí? Entonces, ahí ya ven un desfasaje.
este año va a terminar en 49%, o sea que las proyecciones privadas no están tan equivocadas en relación a ese 29, a lo que terminó siendo la inflación 2021. El presupuesto 2022 algo similar. Se proyectó una inflación de 33 cuando las expectativas marcan que va a estar en 52. Entonces, cuando son irrealistas los supuestos sobre los cuales se construye un presupuesto, digamos, es también irrealista la política fiscal que se está presentando. Entonces, no tenemos muchas señales que extraer de estos presupuestos, se haya o no se haya aprobado. Con lo cual, digamos, planteamos como desafío para 2022 corregir distorsiones de precios relativos causadas por una política económica que consistió en congelar tarifas y mantener el tipo de cambio oficial atrasado para intentar contener la inflación, lo cual no fue exitoso a la luz de los datos. Algo interesante es que, bueno, el presupuesto 22 anticipaba algunas correcciones de precios relativos, pero el de 2021 también y no se cumplieron, algo que les voy a mostrar en un segundo. Entonces, voy a la siguiente. Estoy. Arranco entonces por los precios relativos fundamentales que encontramos que están atrasados. Arranco por el atraso tarifario. Entonces, los precios regulados se multiplicaron por 1,6 desde diciembre de 2019, los no regulados por 2,2. Es decir, que se requeriría de una corrección de 37% de este precio de los regulados para poder acompañar esta inflación núcleo. El tema es que si se eliminan estos atrasos y las tarifas acompañan el resto de los precios, tendríamos ahí un impacto inflacionario, y el impacto inflacionario no sería menor, sería de unos 9 puntos porcentuales por lo menos. Obviamente habría entonces un impacto temporario, mayor inflación de ese ajuste o esa actualización tarifaria, pero lo bueno, entre comillas, es que con eso ayudamos a corregir el gasto muy elevado en subsidios que básicamente afectan digamos, el déficit fiscal y que al final termina generando inflación. Véanlo por qué. O sea, en 2021 los subsidios, o el nivel de subsidios al año 2021, está muy por arriba, un poco continuando con lo que les comentaba recién. O sea, muy por arriba de lo que se presupuestó para 2021. O sea, para 2021 se presupuestaron subsidios en el nivel de 2,2% del producto, pero van a terminar en 3,1%. Recuerden que a comienzos de año hubo una disputa dentro del Ministerio de Economía donde un subsecretario le frenó un ajuste tarifario al ministro, para darse una idea de entonces de lo poco previsible que resulta la política económica en nuestro país. Que apunta algo interesante es que ese 3,1% de gasto en subsidios para mantener las tarifas congeladas es un nivel muy similar al 3% del producto que representa la emisión para financiar el déficit fiscal, que a todo esto fue récord en los 2 últimos años. O sea, 2020 y 2021 tienen niveles de emisión para financiar el fisco que son superiores incluso a los que se veían antes, la prepandemia. El año de mayor emisión fue 2014. Entonces, hay una fuerte emisión inflacionaria. Entonces podemos hasta decir que en buena medida el gasto en subsidios para bajar la inflación es inflacionario. Hay como una suerte de contradicción implícita interna en esa política. ¿Qué va a pasar? ¿Qué decía ese presupuesto 2022? Que los subsidios iban a volver en términos de gasto al nivel que tenían en 2021 según lo presupuestado. ¿Qué implica el atraso cambiario la corrección del atraso tarifario que les mostraba antes, ese que les mostraba en la lámina anterior? Que con esa corrección de atraso tarifario volveríamos a un nivel de subsidios en términos del PIB que sería equivalente al de 2019, que a todo esto en 2019 no se corregía totalmente, no se había completado totalmente esta distorsión de precios, pero bueno, simplemente estamos haciendo referencia a corregir la distorsión acumulada en los 2 últimos años. Ya un esfuerzo no menor el que implicaría, digamos, avanzar en esta política. Otro precio distorsionado es el tipo de cambio oficial. El atraso es algo menor que de las tarifas.
o sea, están 20% atrasados en relación a finales de 2019, o sea, estamos tomando como referencia, vale decir, un año en donde el tipo de cambio real estaba en nivel más bien elevado, pero bueno, tomamos como referencia ese momento. Pero el punto es que este tipo de cambio oficial atrasado, junto al gran aumento de la emisión inflacionaria que les mostraba recién, los controles cambiarios, los cepos, explican la brecha cambiaria y la pérdida de reservas que sufre el Banco Central. El Banco Central desde inicios de noviembre ya ha vendido más de $1.000 millones para sostener, digamos, el tipo de cambio en estos niveles, que son irrealistas. Las reservas líquidas del Banco Central están en terreno negativo. Entonces, cuando nos preguntamos qué se espera para 2022, bueno, el dólar oficial que planteaba el presupuesto 2022 era de 131 pesos, un valor muy inferior a los 161 pesos que predice o que proyecta el mercado en este relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, lo cual permitiría volver a un tipo de cambio real similar a este de 2019. O sea que otro supuesto irrealista se ve manifestado también en este presupuesto 2022, como les comentaba recién. Hay un punto no menor, que es el timing en el cual sería conveniente hacer esta corrección de precios relativos. Y el punto tiene que ver con lo siguiente. Buena parte de los costos de generación de electricidad, de gas, está dolarizada. Como ven en el caso de electricidad, ahí en el gráfico, los gráficos de la derecha, directa o indirectamente el 77% del costo de generación de electricidad está atado al dólar. Entonces, si uno ajusta el dólar sin ajustar las tarifas, sin actualizar las tarifas, entonces esa apreciación del dólar impactaría en mayor subsidios y en mayor gasto y en mayor déficit y en mayor emisión. Entonces, en eso consideramos que hay que ser cuidadosos. Se plantea acá un trade-off en la política económica, porque, a ver, si se elimina el atraso cambiario y tarifario de los últimos 2 años, obviamente tendríamos menos subsidios, menos déficit fiscal, eventualmente menos emisión para financiarlo, como punto positivo. Como punto negativo, temporariamente vamos a tener una inflación mayor por esos dos causas, una pass-through del mayor tipo de cambio y ajuste de tarifas, ¿no? ¿Qué pasa si en cambio pensamos en una corrección de precio de tipo de cambio solamente y sin ajustar tarifas? La situación sería peor. ¿Por qué? Porque tendríamos que gastar más en subsidios, por lo que les comentaba recién, muchos costos asociados a la generación de energía están dolarizados. Tendríamos por tanto más gasto y más emisión. Estimamos que el impulso extra al gasto en subsidios sería de 1,8 puntos del PIB, con lo cual el nivel de subsidios en términos del PIB en ese escenario estaría en un nivel récord, mayor a los niveles récord que vimos a comienzos de la década pasada. Y el ahorro inflacionario, por no ajustar tarifas en ese escenario, sería pequeño, sería bajo. Concluimos entonces que el ajuste de tarifas necesariamente tiene que ser antes del ajuste cambiario, una mayor velocidad que el ajuste cambiario, para ayudar a corregir estos desbalances que tenemos en la parte fiscal. Otro punto que también se destaca como necesario para corregir, el cual se habla dentro de lo que es la probable negociación con el fondo, tiene que ver con que todos sabemos que el peso argentino no es una moneda atractiva, y por múltiples motivos, pero una de la forma de manifestarse ese poco atractivo del peso es que las tasas de interés real, o sea, las tasas de interés descontando el efecto de la inflación, noten para el caso de los plazos fijos en ese gráfico, son cero o negativas, o sea que no paga tener un peso depositado en el banco, perdemos contra la inflación. Entonces, si nos planteamos como un objetivo de ajustar las tasas de referencia para que pasen a ser positivas en términos reales, necesitaríamos un ajuste de la tasa de política monetaria que tendría que llevarla del 38 actual al menos 42 o 44%. El punto con ese ajuste es que, por un lado, ayudaría a reducir el poco atractivo que tiene tener pesos hoy,
depositados en una cuenta que paga interés, pero tendría un problema en el ámbito monetario que se los voy a contar a continuación. Como antecedente, en ese gráfico a la izquierda vean cuáles son los factores principales que explican el cambio en la base monetaria en 2021. Y se destacan dos elementos que presionan al alza la base monetaria, la inflación, que tiene que ver con emitir para financiar al Tesoro, o sea, la emisión para financiar déficit fiscal. Y el otro punto que está ahí, que dice 1265, es emisión para el pago de intereses de deuda del Banco Central. El Banco Central, para evitar que esta emisión para financiar al fisco sea, o estos factores que acabo de mencionar, sean expansivos y aumenten la base monetaria mucho, absorbe ese exceso, esos excedentes de pesos con LELIQ y PASES, con estos pasivos remunerados, y ese es el elemento que ven en la tercera barra celeste, que dice menos 1.496. El punto es que eso es una acumulación de deuda del Banco Central, esa deuda llega ya a 4,5 billones de pesos, y paga un interés. Entonces, para poder pagar ese interés es que el Banco Central tiene que emitir. Y eso se le llama déficit cuasi fiscal. Entonces, sumando estos dos componentes, que los rodeo ahí con ese círculo rojo, o esa figura roja, tenemos entonces emisión para pagar déficit fiscal y cuasi fiscal equivalente a 5,4% del PBI en 2021. Volviendo al punto que les comentaba recién, si aumentamos la tasa nominal para ganarle a la inflación, el punto es que esa deuda del Banco Central va a tener que pagar un interés más alto, entonces por lo tanto voy a necesitar emitir más como autoridad monetaria. Si a eso le sumamos la emisión para financiar el Tesoro contemplada en este presupuesto irrealista 2022, pero solo para tomarlo como referencia, tendríamos una presión, solamente por esos dos conceptos, a emitir en el año 2022 de más de 3 billones de pesos. Eso equivale a básicamente duplicar la base monetaria en el año próximo, en un contexto aparte en donde no va a ser posible o no va a ser fácil absorber base monetaria vendiendo dólares, porque el Banco Central no tiene dólares. Entonces la presión que significaría a la emisión sería muy grande. Hay una presión inflacionaria asociada a esa eventual política de aumentar tasas. Eso explicaría en cierta manera por qué el central también es reticente a aumentar tasas, porque le jugaría en contra. La otra opción es seguir aumentando este stock de LELIQ y PASES, o sea, absorber esa excedente de emisión con más deuda remunerada del Banco Central. Pero eso también sería insostenible, porque como les contaba, ese nivel de pasivos remunerados es muy grande, crecería en un 70% solamente por causa de estos dos conceptos que les mencionaba. O sea, los desafíos son bien importantes, y la salida, el punto de fondo es que tenemos que reducir déficit fiscal. Eso es clave para bajar la emisión inflacionaria, para bajar el déficit cuasi fiscal, condición necesaria para poder tranquilizar estos desbalances monetarios que tenemos y estabilizar la economía. El otro punto que acabo de mencionar, corregir distorsiones de precios, va a tener un costo inflacionario temporal en el corto plazo, pero contribuye a ese objetivo de reducir esos desequilibrios. Pero estos son elementos como de base, ¿no? De corregir desalineamientos de precios. Una vez que se hayan hecho esos ajustes, en primer lugar, punto uno, no volver a tropezar con la misma piedra es fundamental, porque ya en periodo 2018-2019 se avanzó en esta corrección de estos precios, pero ahora se dio un paso para atrás bien importante, lo cual va a ser costoso corregir. Además de eso, necesitamos avanzar en reformas, como una reforma previsional, laboral, tributaria, para que de una forma, con medidas estructurales, con medidas de fondo, se logre o se ataque el problema fiscal que tenemos crónico en nuestro país. Así que bueno, los dejo con eso y gracias, le paso la palabra, dejo de compartir, le paso la palabra a Jorge Colina. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Siguiendo el orden, digamos, de las presentaciones, en donde Fabio presentó cómo viene el mundo, Lucas nos presenta, bueno, cómo vienen los desajustes macroeconómicos para el año 2022. Yo les voy a mostrar qué es lo que se debería esperar en el mercado laboral, dado este entorno que nos mostró Fabio y Lucas.
Bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es esto. Tomando el año 2017, que vendría a ser el último año donde la Argentina había crecido, y mirando cómo evolucionó la economía y cómo evolucionaron el total de ocupados. Cuando digo total de ocupados son trabajadores asalariados en blanco en las empresas, empleo público, empleado en negro, cuenta propista, todos. Fíjense ustedes que desde el año 2017 la economía fue cayendo, cayó muy fuerte con el tema en el 2020, con el tema del confinamiento por el COVID, y luego tiene un rebote. Pero en el rebote se queda, no a mitad de camino, pero no llega a recuperar lo que había antes del COVID. La ocupación, hasta incluso parece un poco paradójico, mientras la economía caía, el total de ocupados crecía. Llegó a ser 18 millones el total de ocupados urbanos. Y cae muy fuerte con el tema del COVID y se recupera mucho más que la economía. Hoy está en un nivel que es superior, por ejemplo, al 2017. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Y no, que hay un gran crecimiento del cuentapropismo y le sigue por detrás el empleo público. Lo que es el empleo asalariado, privado, registrado en empresas, que es el celeste, eso está un 5% abajo de lo que era el 2017. Y el asalariado no registrado venía también creciendo, generalmente se crece junto con el cuentapropismo, pero lo que lo mató fue el tema del confinamiento. Cerraron todas las unidades informales donde los asalariados informales trabajan, y bueno, y se fueron a la casa, tuvieron una fuerte caída y no se recuperaron totalmente. En el fondo lo que sucede es que, supóngase que es una persona que trabajaba en un lugar marginal vendiendo celulares usados, ese negocio cierra, y ella, bueno, ya no pudo volver. Lo que sí hace es volver por el cuentapropismo. Seguramente que está haciendo alguna changa, algún trabajo por sí mismo. Por eso es que el cuentapropismo creció, se recupera más que ningún otro de los empleos. Esto tiene como consecuencia en que se va profundizando lo que se llama la dualidad en el mercado de trabajo. Estos son los 18 millones que vimos recién ocupados, fíjense ustedes. Hay menos de 6 millones de asalariados privados registrados en empresas. Esto era 6,2 más o menos en el 2017 y no cayó mucho, pero ahí está 300.000 abajo. Fíjense que con el confinamiento nos perdió mucho porque esos fueron los más protegidos por las políticas del gobierno, que son la prohibición del despido y el tema de los ATPs repro. El empleo público obviamente también fue el más protegido, y este es el empleo formal, el azul y el verde. El rojo y el marrón es el empleo informal. Y acá vemos, cayó fuerte el empleo asalariado privado no registrado, el empleo negro no se recupera, y el que más se recupera, y incluso el que más crece, es el cuentapropismo. Entonces lo que estamos viendo es que hay una mitad que son los formales, el mercado laboral, y la otra mitad son los informales. Acá obviamente hay una minoría que pueden ser monotributistas de alto ingreso, que son los de las categorías superiores, pero son una minoría, es el margen. Todos los cuentapropistas, la gran mayoría son en negro. Y cuando son tan registrados, tienen las categorías más bajas. Si ustedes miran esto, van a ver que bueno, los asalariados privados registrados son apenas un tercio. Y estos son los que tienen que sostener al resto del mercado laboral. Tienen que sostener a los empleados públicos y obviamente a los informales. ¿Sostener en qué? Sostener en todas las ayudas sociales que hay que dar a los informales, como por ejemplo la asignación por hijo, las jubilaciones sin aportes, todo el estado de bienestar que se ha hecho, digamos, a través del otorgamiento de beneficios sociales sin aportes, lo sostiene solamente un tercio, que son los asalariados privados registrados. Y en este marco el salario real cae. Cuando crece el cuentapropismo es porque está creciendo el empleo de baja productividad. Fíjense ustedes, este es el salario real a precios actuales. Hoy, digamos, bueno, en el segundo semestre del 2021, el salario real del trabajador formal, de la mitad, era de 75.000 pesos. Ahora, este salario, en el 2017, era de 90.000 a precio actual. Esta fue la caída que tuvieron, un 17% desde el 2017. Y los informales, la otra mitad, están ganando más o menos 25.000 pesos de remuneración, en promedio, que lo sacan de la informalidad. Pero en el 2017 ganaban 38.000. Estos cayeron más incluso. Y ahora el punto es que cuando cae el salario real,
significa que hay menos bienes en la economía. Al haber menos bienes en la economía, obviamente que sube la pobreza. Este porcentaje que está acá es el porcentaje que el salario cubre de la línea de pobreza. Entonces, fíjense acá, esto es 110%. Esto significa que un trabajador en blanco tiene 75.000 pesos, entonces está 10% por encima de la línea de pobreza, que es la canasta básica para una familia tipo. ¿Ven? 110. Mientras que el informal, con 25.000 pesos, llega a cubrir el 36% de la línea de pobreza para una familia tipo. Fíjense ustedes que acá, cuando cae el salario real, el salario cubre cada vez menos a la línea de pobreza, la canasta básica. Y acaban los informales, cubrían la mitad, en el 2017 ahora cubren un tercio. Entonces la tasa de pobreza, que en el 2017 era 25%, hoy es 40%. Cae el salario real, aumenta la pobreza. Y cae el salario real y aumenta la desigualdad también. ¿Por qué? Porque se agudiza la puja distributiva. Fíjense ustedes que cuando caen los salarios, en realidad los formales les cae menos que a los informales. ¿Por qué? Porque los formales usan las instituciones laborales para protegerse de la caída, mientras que los informales no están protegidos por las instituciones laborales. Entonces, y es la mitad. Entonces lo que termina sucediendo es que les cae a ellos el salario más y entonces aumenta la desigualdad. El coeficiente de Gini mide desigualdad. Mientras más grande el coeficiente, más desigualdad hay. Fíjense que en el año 2020 el empleo formal fue muy protegido, tanto privado como público, pero no así como cayó el salario de los informales. Y eso hizo un salto importante en la desigualdad. Acá disminuye un poco la desigualdad, ¿por qué? Porque se congela la caída del salario real del informal. Pero este sube un poquito, ¿ven? Esta suba significa de que si bien disminuye la desigualdad, en la tendencia es al crecimiento. Esto es porque digamos, las instituciones laborales están llegando solo a la mitad de la población. La otra mitad no está llegando, por eso entonces es esa mitad que cuando el salario real cae, a ellos no les cae tanto. Y por eso decimos que cuando hay caída de salario real genera puja distributiva, eso va a generar más desigualdad porque hay una mitad que no está protegida. Entonces, ¿qué se puede esperar para el 2022? Y hay que mirar el contexto. Cuando uno mira el contexto, dos variables, una es la inflación y la otra es la inversión, el porcentaje del PBI. Desde el año 2004 hasta acá van a ver que si bien hay picos de comportamiento, lo cierto es que la inversión se desploma y la inflación se dispara. Va a cambiar hasta el 2023, 2024, es muy difícil porque los movimientos que se ven son muy estructurales. Y más aún cuando las decisiones que hay que tomar de coyuntura ya son duras para la política, que es lo que dijo Lucas recién. Entonces, lo que vamos a ver va a ser algo muy parecido a la década de los 80. Esto es un cuadro muy viejo que siempre lo tengo, pero desde que era estudiante, ¿no? En la década del 80. Y acá se ve claramente, digamos, cómo era una economía que se caía, la de la década del 80, llegó a tener una pequeña recuperación por el plan austral, pero luego se volvió a caer. Sin embargo, el empleo urbano siempre creció. Además, en la década del 80 no se conocía el problema del desempleo, se conoció en la década del 90. En la década del 80 lo que se conocía era el cuentapropismo, era el mal empleo, no la falta. Entre el año 1980 y el 89 se contabiliza que se crearon más o menos más de 2 millones de empleos. Prácticamente todos eran cuentapropistas. Y aumentó, digamos, el empleo público en 500.000, pero que fue compensado por la caída del empleo asalariado privado registrado. Este es el panorama que vamos a tener los argentinos 2020-2023, dado que la macroeconomía, digamos, está decadente y encima el mundo no ayuda, como lo comentó Flavio. En suma, en el 2002 vamos a ver que el empleo asalariado privado registrado en empresas privadas va a seguir estancado en el mejor de los casos, posiblemente caiga, si es que hay despidos reprimidos, y termina la prohibición de despido y los repros. En cualquier caso, no va a haber altas tasas de desempleo. Siempre que salen los datos del INDEC de los periodistas, y todo el mundo lo primero que hace es mirar la tasa de desempleo. Y dice, subió de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 10,1. No está el problema ahí. El problema está en la calidad del empleo. Va a haber un aumento del empleo por la vía del cuentapropismo
y fuerte presión para el crecimiento del empleo público. El empleo público no puede, muchas veces el propio cuentapropista es el que dice, bueno, la única forma de salvarme es entrar al empleo público. El salario formal no va a seguir cayendo, va a seguir, digamos, se va a seguir deteriorando, pero no va a tener grandes caídas, creo, porque no creo que haya explosiones inflacionarias, pero esto es lo que garantice que la pobreza va a seguir siendo alta. Y las instituciones laborales van a seguir forzando la situación para proteger a los formales, que son la mitad, lo que va a mantener también la desigualdad alta. Este más o menos es un panorama que es decadente, y por eso le doy pie a Virginia, que ahora le va a contar ya cómo esto impacta en cosas mucho más domésticas para ustedes, como es, por ejemplo, la clase media. Adelante, Virginia, muchas gracias a todos. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por sumarse y bueno, muy contentos de que finalmente pudimos hacer este evento, lo veníamos charlando hace bastante y bueno, finalmente pudimos concretar muy cerquita del fin de año. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, la idea era, siguiendo un poco de lo que habló Jorge y bueno, lo que habló antes Lucas y Fabio, era ver un poco qué pasó con el estándar de vida y el nivel de vida de los argentinos, ¿no? A mediados del siglo pasado, Argentina tenía estándares de vida muy altos, muy atípicos para el resto de la región, y bueno, al contrario de lo que va pasando en el resto de los países de la región, y bueno, siempre surgen las comparaciones con Chile y Uruguay, Argentina, en vez de seguir mejorando, fue en un proceso inverso, de calidad de vida ha ido decayendo permanentemente en los últimos 50 años, y bueno, la pandemia aceleró más este proceso. Una forma de ver qué pasa con la calidad de vida de los argentinos es ver qué sucedió con la famosa clase media de que todos los argentinos quieren ser parte. El 85% de los argentinos dice pertenecer a la clase media. La clase media implica no solo poder de compra, sino también ciertos estándares de vida y sobre todo la idea de que existe cierto progreso social, un concepto difícil de medir porque implica las subjetividades, tomando la canasta básica del INDEC, que incluye bienes y servicios necesarios para superar la línea de pobreza, podemos crear estratos sociales, las clases sociales. Bueno, aquí está el panorama para el segundo trimestre de 2021, como comentaba, tomando múltiplos de la canasta básica total, se pueden construir clases sociales. Como vemos, el 85% de los argentinos no es clase media, 31% es clase baja, esto coincide con la definición de línea de Ahí volvimos. ¿Ahí se me escucha bien? No, estamos con problemas técnicos. Bueno, como comentaba, tomando múltiplos de canasta básica, podemos vamos de vuelta. Bueno, podemos construir clases sociales tomando múltiplos de la canasta básica total, y vemos que el 85% de los argentinos no son clase media, la clase media solamente el 41% de la población, y el 41% de la población también es considerada clase baja, que coincide con la definición de pobreza del INDEC, es decir, que no llegan a adquirir la canasta básica total, que en el último trimestre fue de unos 24.000 pesos por persona, o 75.000 pesos para un hogar típico con 4 integrantes. ¿Qué pasó en los últimos años? Bueno, lo ideal sería tener una serie más larga, pero bueno, dado el apagón estadístico que tuvo donde no tuvimos estadísticas hace una década, la tendencia que se viene observando
es la tendencia que se viene observando. Y bueno, lo que vemos es que durante el año 2016-2017, cuando hubo una mejora en la economía, se observa que mejora la clase media, llega a ser casi la mitad de la población, pero bueno, a partir del 2018, con la crisis cambiaria e inflacionaria, fue empeorando la situación y de vuelta crece la pobreza y la clase media se retrotrae. Bueno, ¿qué explica este deterioro social? Y bueno, principalmente lo que sucede es el importante deterioro en la productividad de largo plazo. Acá puse una serie corta para que refleje lo que estaba mostrando en los gráficos anteriores, pero si tuviéramos una serie larga se vería casi una línea horizontal. En el periodo bajo análisis no se observan mejoras en el PBI per cápita, al contrario, se observa una caída, y hace décadas que Argentina no mejora sostenidamente la calidad de vida, y cuando mejora por cortos periodos de tiempo se debe a la bonanza económica internacional por términos de intercambio favorables. Es decir, que no hay un aumento en la productividad a largo plazo y no crece la torta, digamos, para repartir más bienes en la economía. Pero bueno, coyunturalmente la principal explicación del deterioro en la clase media argentina es el importante desorden macroeconómico, y uno de los factores principales que ejerce la presión es la creciente inflación, que crece por encima de los salarios de la familia. Como vemos, desde el 2018 los salarios nunca le ganaron a la inflación, y la erosión sobre la remuneración es aún peor sobre los salarios informales, y esto repercute mayormente sobre las clases más bajas. Y bueno, acá entra en el dilema, y es un poco en comparación con la estrategia que está tomando el gobierno. ¿Qué es necesario? ¿Más planes sociales o más trabajo? Y bueno, vemos que la composición de los ingresos de los hogares, lo más importante son los ingresos laborales y no los planes asistenciales. O sea, la fuente principal de ingresos de la familia es el trabajo. Con la pandemia un porcentaje más alto cada vez de la población recibió ayuda social, pero nunca alcanza y no es suficiente para salir de pobreza. Por lo tanto, la principal herramienta para luchar con la pobreza y mejorar la clase media argentina es recuperar los salarios y reducir la inflación. Y bueno, ¿qué se espera para el año que viene? Con los altos niveles de emisión monetaria, y bueno, esto lo toca un poco Lucas y Jorge, se espera presumir que la inflación va a continuar en niveles altos, y bueno, a menos que se logre revertir esta situación, los salarios e ingresos se seguirán deteriorando, y es probable que la pobreza se mantenga o aumente. Y bueno, por el lado de los ingresos, si bien podrían existir mejoras por la recuperación económica, los nuevos empleos seguirán siendo informales y de baja calidad y baja remuneración. Bueno, para mejorar la calidad de la vida de la gente es necesario bajar la inflación y sobre todo reducir el déficit fiscal. Y bueno, Lucas tocó un poco este tema, lo más importante y urgente es moderar los subsidios, sobre todo a los servicios públicos. Y bueno, llama la atención un poco el desenfoque de prioridades que tiene el gobierno, que en vez de luchar contra la inflación moderando el déficit fiscal, pone atención desproporcionada en políticas como controles de precios y aumentos nominales de prestaciones sociales y salarios. Y bueno, para salir de esta situación, para terminar en un tono un poco más positivo, es importante ordenar el Estado en sus 3 niveles, mejorar la gestión del Estado para que el Estado produzca más y mejores bienes, y aquí son muy importantes las escuelas, la salud y el transporte público, sobre todo porque son los bienes que consume la clase media. Y bueno, la modernización de las instituciones laborales, y esta es la manera genuina de sacar a la gente de la informalidad y con ello de la pobreza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Si les parece, los invitamos a encender cámaras a todos y habilitamos así el momento de preguntas o de intercambio también entre ustedes. Seguramente que puede surgir algún comentario entre los expositores. Comenzamos leyendo una pregunta, si les parece, que estamos viendo en el chat. Nos dice Leonardo Piazza, él es economista de Santa Fe. Pregunta, a ver quién toma la pregunta que vamos a leer. ¿Detectan riesgos de corridas bancarias en pesos en caso de que las tasas sigan siendo negativas? ¿La gente podría comenzar a retirar depósitos?
La tomo yo la pregunta porque se relaciona Bueno. a lo que les comentaba. Me parece por el momento poco probable, pero o sea, nunca, podemos decir nunca en nuestro país, pero bueno, en este momento estamos en una situación en donde además las opciones, digamos, de inversión, por ejemplo, en dólar, que sería lo más natural, están muy restringidas. Entonces, eso también es algo que te dice, bueno, entre tener pesos en la mano y pesos que me hacen perder contra la inflación, pero no tanto como tener los pesos en la mano, bueno, mantengo los depósitos en los plazos fijos. Eh, por el momento te puedo decir eso. Y además, si llegáramos a una situación límite, por ejemplo, que se les vaya la mano con las LELIC y que no las puedan, que no puedan ser, porque digamos, estas LELIC, digamos, y pases del Banco Central, se fondean con los depósitos a plazo fijo. O sea, los bancos le prestan al Banco Central con la plata de los depositantes. Si la demanda, digamos, por esa deuda por parte del Banco Central crece muy mucho y los bancos se quedan cortos, bueno, siguen habiendo herramientas a mano para evitar una situación así, que una de ellas es la que acabo de mencionar, que es el aumento de la tasa de interés. Pero en cualquier escenario, como insistimos y coincidimos con el diagnóstico de Virginia, y necesitas una vez por todas reducir el déficit fiscal, porque para hacer, digamos, plantear las condiciones mínimas para estabilizar la situación, ¿no? Si quieren Bien, no sé ahí... si alguien quiere agregar algo. Pasamos a otra de las preguntas. En el botón, digamos, de preguntas y respuestas, que creo que los espectadores no la pueden ver, así que la voy a leer para todos. Hay un comentario anónimo que habla de la situación de los migrantes, ¿no? Dice, panorama complejo. Hay cada vez más migrantes argentinos hacia el exterior. Por ejemplo, 1 millón de argentinos en Estados Unidos. Y entiendo deben estar enviando remesas periódicas para sus parientes, para ayudarlos a compensar sus menores ingresos. Tal es mi caso, dice. ¿Tienen idea si esa suma ya significa un ingreso importante para el país? Desconozco el dato. Si eso no sucede es porque los migrantes envían el dinero por medios no ortodoxos para evitar que se reciban las divisas especificadas. Lo que sí estoy seguro es que los migrantes son clase alta, media y hasta media baja. La clase baja no puede irse, dice, está condenada a aguantar, por eso el gobierno va perdiendo algunos votos. No sé si alguien quiere tomar ese comentario y hacer algún análisis o algún aporte. Jorge. Sí, efectivamente, digamos, seguramente que hay mucho de remesas, pero no se pueden contabilizar porque los mecanismos son informales. Al haber tanta gente viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, argentinos, que quieran darle a algún familiar dólares en Buenos Aires, lo que hacen es arreglan con otro argentino, de decirle, vos que estás en Argentina, dale los dólares a mi madre y yo te deposito en tu cuenta en Miami. Entonces, así es como así son los métodos informales de hacer remesas al país, con lo cual eso no va a quedar registrado. De todas formas, todavía no llegamos a ser un país centroamericano en donde las remesas le mueven el PBI. Vamos a hacerlo si seguimos por este camino, pero no creo que todavía lo seamos. Qué panorama. Para Sí, complementar, Lucas. pero creo que incluso además de eso, la situación del mercado cambiario nuestro también es un desincentivo absoluto para poder formalizar ese envío de remesas, ¿no? Porque si estás obligado digamos, por todos, digamos, si estás obligado a especificar los envíos o los pagos del extranjero al tipo de cambio oficial, claramente no te conviene, ¿no? Se ve cada vez más gente que desde nuestro país trabaja para el extranjero desde la casa, ¿no? Y también tratan de buscar formas de pago que eviten, digamos, estar afectados por todas las regulaciones que afectan al mercado cambiario, ¿no? Bien, hay un comentario de Rosana Guerra, que es periodista de Comercio y Justicia. Dice, ¿cuáles son las medidas que proponen para bajar el déficit fiscal?
Yo creo que una de ellas que hemos mencionado, tanto Virginia como yo, y parece como luce prioritario, como urgente prácticamente, que es esto de bajar subsidios. O sea, el peso de los subsidios es bastante importante. Prácticamente equivale a, como les mostraba recién, a lo que es la emisión para financiar al Tesoro, que equivale al déficit fiscal de un año. Entonces, esa es una de las formas. Y después, no sé, Jorge, si querés, te paso la palabra. El tema del subsidio es la forma más rápida de bajar el déficit fiscal en la coyuntura. Y tengamos presente algo, los subsidios económicos, el subsidio a la electricidad, benefician muchísimo más a la gente que puede pagar que a los que no pueden pagar. Pero los que no pueden pagar debería haber tarifas sociales y ese tipo de cosas. En el mediano plazo, bajar el déficit fiscal significa repensar el Estado. Siempre decimos, desde IDESA hay que ordenar el Estado. Lo que está sucediendo en Argentina es que uno dice, bueno, educación. La verdad es que los 3 niveles de gobierno se hacen cargo de educación. Tenemos un Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación Provincial y hasta hay secretarías de educación municipales. Lo mismo en salud, lo mismo en seguridad, lo mismo en asistencia social. Está todo triplicado en Argentina. Entonces hay que ordenar integralmente el Estado, donde el Estado federal, que sería el Estado nacional, se haga cargo de lo que le corresponde solamente a ellos, y todo lo que son los servicios sociales, salud, educación, seguridad, asistencia social, vivienda, urbanismo, que son responsabilidades de las provincias según la Constitución Nacional, deberían hacerse cargo solo las provincias y los municipios. Eso es mediano plazo. Y en el largo plazo el sistema previsional, que hay que comenzar hoy, para que dentro de 10 años veamos los efectos. No significa bajar jubilaciones, es mejorar las reglas. Por ejemplo, hoy lo que está sucediendo es que se están multiplicando la doble cobertura. Hay una señora que tiene su jubilación por la moratoria, se le muere el marido y ya tiene 2 jubilaciones. Eso hay que digamos, atenuarlo. Y lo mismo los regímenes especiales. Hay que cerrarlos, pero en largo plazo. Tenemos que comenzar a cerrarlos ahora. No es justo que 2 personas trabajando igual, una tenga una jubilación mucho mayor que la otra. Simplemente porque uno era empleado público y el otro era empleado en el sector privado. Entonces la agenda es grande, pero es de corto, mediano y largo plazo y quiere temas todos pesados. Bueno, avanzo con otras de las consultas. Ernesto Plitman dice, ¿qué nivel de brecha del tipo de cambio oficial versus blue estiman se mantendrá en el 2022? ¿Y cuáles son las principales consecuencias económicas que estiman impactarán en el 2022 ante un eventual arreglo con el FMI? No puedo contestar, espero que la pregunta, la segunda, se relacione mucho a la primera. Un eventual arreglo con el FMI involucraría algunas correcciones de tipo de cambio y de tarifas. En cuanto al tipo de cambio, es probable que se logre reducir en algo la brecha cambiaria en el 2022, si de acuerdo con el fondo involucra algún ajuste del tipo de cambio y un ajuste de tarifas como el que mencionó recién, y eventualmente se avanza en reducir los desequilibrios monetarios que recién comentaba. Jorge, ¿vas a agregar algo o no? No, sigamos con las preguntas, que hay varias. Sí, hay varias. ¿Qué políticas públicas de corto plazo y cambios en las leyes del mercado laboral se podrían impulsar para impulsar la creación de empleo privado? Lo primero que hay que hacer es generar confianza en que la economía puede volver a crecer, que es bajar la inflación. Y ahí es lo que decía Lucas, o sea, si tenemos una política coherente y de corto plazo para el tema subsidios, pueden mejorar las expectativas. Entonces, si no hay crecimiento, no va a haber crecimiento del empleo, crecimiento de la economía. Ahora, y para que luego crezca el empleo, yo creo que tenemos que ir a revisar lo que yo les decía recién. Las instituciones laborales en Argentina son muy vetustas. Los convenios colectivos están pensados, están hechos en la década del 70. Algunos en la década del 80. El de camionero es de la década del 80, por ejemplo. El de comercio es del 75. Entonces, por eso es que se volvieron... El convenio colectivo moderno es una institución inclusiva, si es que protegiera a todos los trabajadores, al 90% de los trabajadores. Pero dejó de serlo porque era una economía, son convenios colectivos pensados como para una economía de la década del 70, que hoy ya no lo es más. Por eso es que agarra solamente a la mitad. Y ahí es que el convenio colectivo se ha convertido en una herramienta de exclusión, que lo estamos viendo recién. Entonces, cuando decimos modernizar las instituciones laborales, es pensar que la negociación colectiva tiene que ser hecha para que alcance a todos.
Y para eso una idea es empezar a habilitar a las pymes a salirse de los convenios sectoriales para que tengan la posibilidad de firmar sus propios convenios en la medida que ellos, la pyme, y los trabajadores quieran tener su propio convenio. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay miles. Bien. Otra consulta es, ¿cuál es su opinión acerca de desdoblar el mercado cambiario en un mercado libre para las transacciones vinculadas a los servicios y otro para exportaciones e importaciones de bienes? Yo creo que eso hay que hacerlo, porque eso permitiría, por ejemplo, que a los que quieren mandar remesas las manden en dólares y sería entre dólares. Los que están trabajando en Argentina para el exterior podrían meter sus dólares que ganan en el exterior. Los turistas podrían venir y vender sus dólares en Argentina normalmente. Eso, en la década del 80 había eso. Había un dólar oficial para exportaciones e importaciones y después el dólar paralelo que era legal. O sea, que uno iba y lo compraba en la casa de cambio. Y el turista venía y lo vendía en la casa de cambio. O sea, no sé por qué están tan ensimismados en la idea de que tiene que prohibir al dólar paralelo. Si lo legalizaría, no se solucionarían los problemas, pero se sacaría muchísima presión al mercado cambiario. Continúo. Héctor Biondo dice, ¿bajar el tamaño del Estado es posible? Sí, debe serlo. Pero no es tanto el tamaño, es la calidad. Uno puede tener un tamaño, un Estado grande, pero si quieran buenos servicios, no hay problema. Los países nórdicos tienen tamaños que se llevan el 50% del PBI. Ahora uno no paga ni educación, ni salud, ni servicios públicos, o los servicios públicos son muy baratos. Uno tiene que tener 3 autos para poder ir a trabajar y la familia, porque va en un tren de alta calidad. Entonces, si el Estado puede ser grande, pero si funciona muy bien, no hay problema, porque entonces los impuestos son los que dan los servicios. El problema en Argentina es que el Estado es grande, pero después tengo que pagar un colegio privado, tengo que pagar una prepaga, tengo que contratar una seguridad privada y tengo que tener 3 autos en casa para yo poder ir a trabajar, mi mujer ir a trabajar y mi hijo más grande ir a trabajar, porque el sistema público no funciona de transporte. Entonces, ahí está el problema. Tampoco es solución, achiquemos el Estado y que cada uno se haga cargo de sus servicios, porque eso mata a la clase media, mata las oportunidades de la movilidad social. Y bueno, luego hay otra ahí que dice, la inversión en ladrillos tiene chances de revivir. Sí, puede tener las chances, porque la persona los que están afuera, o los que tienen plata afuera, si van a hacer una inversión en el país, es en ladrillos. Hasta ahora, digamos, nadie va a traer plata para poner una fábrica porque no da. Y tampoco una inversión financiera, porque con estas cosas que nos mostró Lucas, que en papeles que no rinden negativo. Entonces, por eso es que vemos que lo único que funciona en una economía que es decadente es la inversión inmobiliaria. En definitiva, te protege un poco, te protege frente a la inflación que tenemos. Voy con la siguiente. El desmantelamiento de esquemas de subsidios no impactará generando más daño en los ingresos de la clase media. Y por otro lado, en los 80 el macro derivó en hiper. ¿Ven algo similar? Bueno, el ajuste o la actualización de tarifas tendría un impacto inflacionario, aunque temporario. Yo no conozco los detalles, no sé, Jorge, si estás al tanto de este esquema de tarifas segmentadas que se está pensando, que eventualmente apunta a que ese impacto, digamos, en los hogares de ingresos medios y bajos sea menor. Y después, respecto a lo otro de caer en una hiper, yo creo que eso ya, no sé, es debatible. Creo que todavía estamos bastante a tiempo para evitar una hiper. Me parece que tenemos margen para poder hacer cosas en este 2022. Nos falta decisión, pero bueno, una de las salidas creo que son las que estuvimos conversando aquí en esta reunión, ¿no? Sí. Bueno, había otra pregunta que nos decían, para incrementar el nivel de reserva es necesario promover exportaciones, sobre todo las agropecuarias, que efectivamente sí, pero hay que promover, digamos, todas las exportaciones, incluso las de servicios, que son los servicios financieros, que son las que decía Lucas, los programadores que de su casa están trabajando para afuera y que hoy no pueden traer los dólares porque se lo especificaría, digamos, lo tienen todo en PayPal acumulado allá, esperando algún día salir para gastarlo. Y quienes, digamos, ¿quién ofertaría los dólares en el mercado paralelo? Los que los tienen en el colchón,
que hoy no tienen que ir al arbolito. Y además, por ejemplo, los turistas y como decíamos recién, la gente que quiere mandar dólares a los familiares, que ya emigró y quiere mandarle a la madre unos dólares, lo haría a través del mercado paralelo, legal. Entonces, sería, digamos, mejoraría incluso un poquitito la calidad de vida para la gente, aquella gente que necesita, digamos, ahorrar o hacerse de algunos dólares o cambiar dólares. Lucas, vos podés ver qué sectores productivos ven con mejor perspectiva. No sé, Fabio, ¿querés ayudarme con esa? Este es una de las más difíciles. Yo creo Claro, que por eso te pedí. en el tema micro, ahí va a depender mucho de qué pase, cómo va a afectar, por ejemplo, la Omicron. Yo te hubiera dicho que las perspectivas para el turismo hubieran sido buenas, pero ahora con la llegada de Omicron cambia bastante el contexto, por más de que obviamente el turismo emisivo de Argentina prácticamente cada vez menor, dado que el poder adquisitivo no lo permite, y termina volcando el mercado interno, surge ahora la incógnita. ¿Qué va a pasar con el turismo? Gana Omicron, gana de que no puede salir afuera, está la duda ahí en el medio, ¿no? Y también en un sentido donde los sectores que más venían apuntalando su recuperación, como la industria y la construcción, están viendo un techo muy grande este año. Tenés el tema preguntado recién de los ladrillos. En Argentina invertir en ladrillo porque no te queda otra opción, no porque sea la mejor alternativa universal para hacerlo. Solucionás un montón de distorsiones y seguramente la plata la pones en otro lado. Hoy por hoy las propiedades tienen una rentabilidad muy baja en dólares, ¿qué va a pasar con el precio? Es incierto, los alquileres son muy bajos. Entonces, es bastante, me parece que es una incógnita muy grande cuál van a ser los sectores productivos en el agro, que no sabemos qué va a pasar. Tuvimos una temporada, una campaña excelente este año, con boom de las commodities, el boom ya se terminó, condiciones climáticas inciertas, con la niña ahí golpeando la puerta, que nos puede golpear en la cosecha gruesa. Creo que lo que va a pasar en los primeros 6 meses de 2022 van a ser claves para ver cómo termina cerrando el año. No sé si cómo lo ven ustedes. Yo para agregar algo más macro, si quieren, o sea, este 2021 es un año de un rebote quizás mayor al esperado en la actividad económica. Según las estimaciones oficiales, terminaríamos con un crecimiento del 10% en 2021, pero en 2022 va a haber una fuerte desaceleración. Y las estimaciones privadas apuntan un 2,5% de crecimiento, o sea que ya va a ser un año que este año es complicado porque fue simplemente rebote, tratar de volver a la situación 2019, y el que viene va a ser mucho más tímido en ese sentido, ¿no? Bien, bueno, me parece que podemos ir cerrando la actividad ya un poco en función de los horarios de todos. Estamos en las 13:15. Si alguno quiere hacer alguna conclusión final, no sé, Jorge, Virginia. No, nada, bueno, a todos muchas gracias por haber estado presentes. IDESA y la Bolsa siempre estamos trabajando juntos, y lo que quisimos hacer era una charla con los amigos, que los amigos que siempre nos escuchan, nos siguen, para cerrar el año. No fue no fue para decantar y tirar mala onda, sino para conocer la realidad y estar acorde con eso. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y bueno, vamos a seguir juntos acá con la Bolsa y haciendo este tipo de eventos para ustedes. Bueno, yo me sumo también a los agradecimientos. Espero la próxima, en algún momento, que Jorge pueda venir y lo hacemos presencial también, que siempre no quiere venir a Córdoba, pero dice que es cordobés. Y bueno, no, un gusto haber compartido este espacio. Como comentaba Jorge, tenemos mucha interacción entre los equipos y esperamos mantenerlas, y gracias por acompañarnos, y que tengan un feliz fin de año. Y más allá de por ahí la mala onda que estamos tirando, seguimos siendo optimistas de que podemos salir adelante con nuestro país. Bueno, yo también aprovecho para agradecer. Como decía, venimos charlando de hacer este evento hace mucho, y bueno, espero que el año que viene hagamos algún otro. Cierro yo con un comentario agradeciendo a todos los que están escribiendo por el chat. La verdad que ha sido un gusto que les haya servido, y como dice Virginia, ojalá que se repita el año que viene, y ojalá pueda ser presencial a medida que vaya mejorando la situación sanitaria. Así que feliz año para todos.